Este miércoles el periódico Extremadura publica un artículo en el que se señala que la siniestralidad vial repunta este año en la región, pese al descenso que se ha producido en el resto de España. Entre el 1 de enero de este año y el pasado domingo, 32 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico ocurridos en vías interurbanas en nuestra comunidad autónoma, lo que supone 4 fallecidos más que en este mismo periodo del año pasado, mientras que a nivel nacional ha descendido en 88 el número de víctimas mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico a los que se hace referencia. Este descenso nacional se debe en parte a la reducción del límite de velocidad a 90 km por hora en carreteras secundarias, que es donde se registra un mayor número de accidentes. Con estos datos, la principal conclusión a la que se llega es que la velocidad influye y mucho en la siniestralidad, pero en pocas ocasiones se apunta al estado de las carreteras. Por poco que hayan viajado fuera de Extremadura, cualquier persona puede observar que disponemos de una de las mejores redes de carreteras autonómicas y provinciales de España. Sin embargo, en muchas de ellas el estado de deterioro ya es importante, por lo que ya les va tocando una renovación del firme. Y esta también es una causa de accidentabilidad. Por eso no solo basta con recetar medidas restrictivas, sino que se debe hacer un esfuerzo en el estado de conservación de las vías, porque tanto desde la DGT como desde los gobiernos lo que hacen es recomendar, que está bien, pero también hay que actuar, y eso tiene un nombre, que se llama mayor inversión en nuestras carreteras. Esta reflexión también vale para las autovías, porque hay tramos que soportan mucho tráfico en la A66 o Vía de la Plata y en la A5 y precisan de una actuación urgente de renovación del firme por parte del Estado. Y con actuación no me refiero solo a parchear, que es lo que se está haciendo en estos días en el tramo de autovía entre Mérida y Almendralejo, por ejemplo. Por tanto, hay que recomendar prudencia a los conductores porque es muy importante, pero la inversión también lo es. Y esto se lo recomendamos los conductores a las administraciones como principales ingredientes de la receta que ha de seguirse si queremos que la siniestralidad en nuestras carreteras descienda. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, esta edición número 1031 en la que vamos a hablar de varios asuntos, vamos a repasar la actualidad con nuestros picoteros de los miércoles, los habituales, los que nos tienen acostumbrado a hablar sobre temas, como siempre, locales, regionales y nacionales. Hoy están con nosotros para compartir esta mesa de opinión, esta mesa picotera. Rafa Angulo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, amigos de Televisión Extremeña. Yo estoy hoy turuto. Esto se podía llamar la picota turuta, querido Fran Morillo. Cierto. Dado que ya nos han reconocido. Yo hablo, cuando es bueno yo hablo en plural, ¿me entienden? Nosotros, esto es como el equipo cuando gana. Y cuando ya esta cosa ya... Y enhorabuena, porque primero me parece justísimo, ¿no?, que la televisión que más hace por Mérida, por los emeritenses, que empiecen a reconocer. Y esto ya, vamos a empezar ya a recoger premios, ahora es la turuta de los carnavales, después vendrá la Semana Santa, después vendrá la fe, no sé, ya puedes ir encargando aquí una estantería grande para ir colgando reconocimientos. Pero que me alegro mucho, que la gente del carnaval nos haya reconocido esto. Cierto, hay que agradecer a la gente del carnaval que ha otorgado el premio colectivo de las Turutas de Oro a Televisión Extremeña por el esfuerzo que realiza durante tantos y tantos carnavales. Ya son 7 ediciones las que llevamos retransmitiéndolos en directo, el concurso de carnavales, de chirigotas y de comparsas del carnaval romano. Y aquí dos mararos ilustres, como somos don Antonio Vélez y yo, nos alegra más. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, yo tengo el honor de ser turura de oro también. Quizás por una cuestión retrospectiva, ¿no?, de una época de un carnaval más primario, más voluntarista, más de redescubrir las viejas historias, muchas de ellas del viejo liceo, del círculo, en fin, que era donde se recogía un poco ese juego de la protesta y de las carnestolendas, ¿no?, la lucha entre carnal y Doña Cuaresma. Pero ahora, pues hombre, viendo este otoño, yo comprendo que Domingo sigue instalado en su no al cambio climático, yo sigo absolutamente instalado en que sí hay cambio climático. De hecho, una parte importante de nuestro litoral, de nuestra vieja provincia, de parte de nuestra provincia lusitana, que era Onuba, Huelva, está afecto
a unos años a un problema de inundaciones imprevistas, ocasionales o simplemente descrecimiento del mar como consecuencia del deshielo, de los casquetes polares. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Pues dice bien sin entrar en detalles, como diría Carlos Rodríguez Brown, antes a Carlos Herrera y ahora a Alsina. Pero empezando por el cambio climático, que conste que yo no digo que pueda o no haberlo. Lo que sí me niego yo es a creer y a dar por bueno que la fuente de financiación y de hacerse rico a mucha gente que le echa mucha cara al cambio climático, que después de estarse produciendo, no es consecuencia de la acción del hombre. Ha habido muchos cambios climáticos desde que la Tierra es tierra, desde que Dios creó el mundo. Ha habido muchos cambios climáticos, glaciaciones, calores, en fin, pero no es por la acción del hombre. Y precisamente de ser de la acción del hombre no es precisamente del mundo occidental. Hay también que felicitar, yo siempre a Antonio Alcalde, porque por él llegaron muchas libertades aquí y supo estar en ese partido socialista de la transición y de la conciliación, que no es el de ahora. El de ahora está muy alejado de ese partido socialista, de la reconciliación y de las libertades. Y yo ahí te felicito, alcalde Antonio. Y después a ti, como no, director. Y te voy a dar una opinión, que no un consejo. No te hagas muy amigo del poder. Bueno. Y el termómetro estará de cuando te hagas amigo del poder, cuando, por unas razones o por otras, esta tertulia, y me refiero no ya a la tertulia, estos tertulianos, algunos tengan o tengamos que dejar de estar. Entonces, te pongo ya el termómetro y la medida. Bueno. No te hagas amigo del poder. La independencia te abrirá muchas puertas y te cerrará otras. Madre mía. Pero que se te reconozca. Se derriten los casquetes polares, que también el nombre casquetes polares me daría a mí para mucho en esta tertulia, salvo que nos están viendo muchos niños. Ahora te está dando consejos sobre el poder. He dicho opinión. Oh, yo no estoy dándole consejos, estoy dando una opinión que todavía en este rincón, me refiero a esta tertulia, está en pleno vigor el artículo 20 de la Constitución, que algunos le llaman la prostitución española. Antonio, va a tener que poner aquello de libertad sin ira, ahora como sintonía debajo, libertad. Es posible, yo te lo recomiendo, De todas formas, yo me siento obligado a agradecerle el piropo a mi amigo Domingo, siempre hemos sido amigos, con criterios diferentes, con ideas diferentes, pero amigos. Aquí hay un hecho en Mérida muy importante. Cuando el año 34 fue inhabilitado, después de las elecciones del 33, Andrés Nieto Carmona, en el proceso que él tuvo, en los problemas que él tuvo, ¿quién lo defendió? Francisco López de Ayala de la Vera, que era contrario suyo ideológicamente. Quiero decir que cabe todo. Quizás yo creo, sinceramente, Domingo, que deberíamos retomar ese juego de espacio sociológico correspondiente con los políticos y electorales, donde yo creo que quizás hemos derivado todos mucho, tal vez porque el ultraliberalismo ha comido mucho terreno y eso quizás convendría repasarlo, pero de todas formas agradezco tu piropo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando de otras cuestiones. Hablamos indudablemente ahora de una visita que se produjo ayer de una delegación de empresarios de Mérida en Yucatán a la Mérida extremeña. Ha invitado precisamente a la capital extremeña a su feria de turismo, una de las más importantes de México. Normalmente se realiza en otra ciudad, pero este próximo año, sobre el mes de marzo, se va a celebrar en la Mérida yucateca. Esta delegación fue recibida este martes por la alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, con el objetivo de desarrollar proyectos turísticos y empresariales conjuntos, estableciendo para ello alianzas concretas. Una ciudad con la que la Mérida extremeña ya está hermanada y ahora se busca un espacio más de conexión empresarial y turístico recíproco entre ambas Méridas. A ver, Rafa. Los yucatecos tienen dice mi hijo y mi nuera, que los yucatecos tienen un acento distinto a los mexicanos. Claro, para eso hay que estar en México, para distinguir cómo pronuncian unos y otros, pero es verdad que hablan un poco distinto. Yo, como sabes, no estoy hermanado, yo estoy paterno vinculado
a México DF, Mérida, Yucatán les pilla lejos. Mira, dos consideraciones. Primero, no echo de menos, porque yo lo sé, pero quizás los amigos de Televisión Extremeña que tienen la amabilidad de estar con nosotros esta noche y escucharnos no lo saben. Esto de que vengan empresarios mexicanos aquí, que me parece muy bien, en este abanico hay un hilito que los une y no sale en la noticia de prensa, pero se lo digo yo. Esta gente viene aquí por Jorge Gruar. Este es el hombre que viene, que representa a la sociedad civil y empresarial de Mérida, a su manera, esforzándose por traer gente. Y que vengan empresarios. Es curioso porque ya no es el primer empresario mexicano, iba a decir aterriza, en Extremadura, una finca que es emblemática y que Domingo Hidalgo y yo hemos pisado más de una vez, se llama Mirabel, al lado de Guadalupe, en las Villuercas, la ha adquirido también un empresario mexicano. Vienen de fuera para decirnos que tenemos potencialidades que hay que explotar. Y al hilo de eso, una brevísima consideración, Fran. Yo creo que el problema del desarrollo de Extremadura en este sector no son tanto las inversiones ni las capacidades, sino atraernos a empresarios formados, o formar a nuestros empresarios. Mire, le he hecho la reflexión y se la voy a poner por escrito. El problema no es la falta de desarrollo, sino la falta de capacidad para desarrollarnos. Y para desarrollarnos, si tenemos materia prima, como hemos dicho muchas veces, es decir, tenemos el clima, el sol, el aire, el suelo, los regadíos, lo que nos falta es gente preparada que pueda liderar eso. Pero el término liderar, es decir, un empresariado formado. Por algo en lo que creo que coincide Antonio Vélez y yo. ¿De qué nos vale tener unos jamones buenísimos si después no los comercializamos? ¿De qué nos vale tener unos jamones estupendos si después vas a Madrid y el jamón emblemático es o jabugo o guijuelo? Y os digo una cosa, los de Guijuelo son gente muy honrada, porque la publicidad que hacen es jamones Guijuelo, criados en Extremadura, curados en Guijuelo, menos mal. Pero, por lo tanto, echo de menos un empresariado que está a la altura de las consecuencias. Termino. Tú vas a México y el aceite es italiano, el vino es italiano y el jamón es de Parma. Luego los italianos comercializan mejor que nosotros. Ahí os la dejo votando. Y mira que hay enormes diferencias entre el jamón de Parma y el ibérico nuestro, no tiene nada que ver. Antonio Vélez. Bueno, yo quiero compartirlo algo lo que ha hecho el Rafa, pero también diferir de otras cuestiones. Esto no lo ha iniciado Gruar, que es un gran amigo nuestro, gran amigo mío, una persona excepcional, pero esto es un tema que tiene otro arrastre en la historia, mucho más largo, bastante más largo. Esto se inició, se potenció fundamentalmente en la época de Pepe Aranguejil, de alcalde. Ostras, largo me lo fiáis, amigo Antonio. Sí, sí, pero es así. Cuando se abrió el camino de los encuentros de las Méridas del mundo, la Mérida de los Andes, la Mérida universitaria de los Andes, esto con la Mérida de Yucateca, con más a distancia la Mérida de Filipinas, del estado de la isla de Leyte, fue fundamentalmente en la época de Pepe Aranguejil. Luego yo seguí esa ruta, siempre iban embajadas emeritenses. Yo nunca fui, la verdad. Yo entendía que era un tema más emotivo y que tenía más que comercial, porque incluso ahora, porque realmente la potencialidad de Latinoamérica respecto de su capacidad de compra es más limitada que la que puede haber en el mundo europeo. Vamos, de hecho, de las exportaciones españolas del año pasado, los datos del año pasado, 42.000 millones de euros del sector agrario, agropecuario, o sea, alimentario y bebidas, el 17% lo compró Estados Unidos, el 1,2% China, que nos carga de plásticos y de reciclados de poco nivel, y el resto prácticamente el Reino Unido, Francia, la Unión Europea. Es decir, esa es la realidad. Entonces esto tiene un valor afectivo que, cuidado, hay que potenciarlo, dicho sea de paso, hay que potenciarlo porque nuestros lazos históricos, idiomáticos, están ahí muy centrados, muy atados, y en consecuencia ese valor es importante. Pero quiero decir que esto se inició en aquella época. De hecho hay pasajes ahí muy interesantes, muy emotivos, muy retrospectivos, de esos encuentros que se potenciaron en la época, repito, de Pepe Aranguejil. Y luego seguimos posteriormente otros. Yo recuerdo un embajador, un decano del cuerpo diplomático muchos años en Madrid, que era Rigoberto Enrique, que era de Mérida, de Venezuela, con un hecho curioso. La primera línea que se abrió de intercontinental con América Latina se abrió con una conversación directa de Rigoberto Enrique
desde Mérida de los Andes con Mérida, siendo yo alcalde. No es más que una cuestión anecdótica, ¿no? Pero ha habido más relaciones, llamémosle, afectivas, porque los estatus económicos son diferentes. No voy a hablar de lo que pasa en Venezuela con este individuo que tenemos allí, ¿no? Lamentablemente, donde las libertades carecen de su valor cotidiano como existen aquí. Pero hay que mantener de todas formas ese juego, aunque sea emotivo, aunque sea romántico, porque llegará un tiempo en que posiblemente esas expectativas, que ojalá se produjeran a un nivel como tiene el Reino Unido con el resto de los territorios históricos, la Commonwealth, se plantea alguna vez aquí, se consolide, perdón, se asienta alguna vez aquí. Y que ese tema que ha planteado antes Rafa, del juego de los italianos respecto de los productos exportables de alto nivel, pudieran ser una mayor realidad de la que actualmente es en estos momentos. ¿Domingo? Bueno, yo creo que esto un poco ha salido ahora, en estos momentos, precisamente por Jorge Gruar, que tiene buenas conexiones de siempre, pero es cierto lo que ha dicho el alcalde Antonio, ¿no? Que esto viene de antes, pero no es que venga de antes. Voy a dar un dato histórico, y es que ya, ¿y a qué viene esto? Don César Lozano Cambero, cura párroco de Santa Eulalia, el famoso Don César, sí, que es todo un personaje en el buen sentido de la expresión y muy querido en Mérida por muchas circunstancias que no vienen al caso ahora a recordar, sí, pero se puede recordar en cualquier momento y que son ciertas. Pues ya don César en su tumba, que estaba puesta en la misma iglesia de Santa Eulalia, pero antes de la reforma de 1900, finales de los 80, pues en el altar mayor, que ahora está muy bajito, pero entonces estaba en todo lo alto, pues allí estaba enterrado don César. Y en la placa ponía: aquí yace el muy ilustre señor don César Lozano Cambero, cura tal, y se mencionaba Mérida, también Yucatán. Canónigo perpetuo de Mérida, algo así era. Honorífico. Exactamente. Bien, alcalde, estupendo. ¿Es que era así? Sí, es que fue así. Y entonces, no se me olvida, porque como yo estuve de monaguillo en Santa Eulalia tantos años en esos tiempos, con don Fernando y con don Juan Fernández López, pues claro, en las lecturas yo me sentaba en el banquillo y tenía justo de frente, en el suelo, a la tumba de don César. Entonces, Mérida, Yucatán, yo la primera vez que oí de Mérida, Yucatán era ahí. O sea, que ya viene esto de don César, que ahora sigue siendo, bueno, está muy bien todo lo que sean relaciones, pero no nos engañemos. El mundo empresarial, la sociedad mexicana está enferma. Es una sociedad casi, yo me atrevería a decir, por desgracia, que está cerca de estar fallida, de encontrarse fallida. Es que la española está la española hasta que se sale. Perdón, perdón. Como consecuencia de la inexistencia de un Estado de Derecho real y de un grado de corrupción que atraviesa incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque no hay una clase media. Ese es el gran secreto de la Europa y de Estados Unidos y de la sociedad occidental en general, que hay clase media allí, o formas parte del poco más, el casi 10% de gente riquísima, o formas parte de los parias de la tierra. Hay mucha diferencia social y después no hay seguridad de ningún tipo. En México estamos hablando de más de 30.000 muertos en asesinatos todos los años, y caen periodistas, caen policías, caen de todo. La burguesía criolla fue miserable. Tremendo. Entonces, miserable. Con las posibilidades, no es que tenía, que tiene México, pero ya es complicado. Es complicado. Después, un gravísimo problema también de ser el camino, que en ese sentido creo que Estados Unidos lo ha hecho muy bien, que ya lo hizo también Obama, naturalmente, que es controlar y tratar de evitar la inmigración ilegal, que ahora, como todo buen lenguaje se prostituye, ahora ya no hay inmigrantes ilegales, ahora son todos migrantes, como la migraña. Bueno, vamos a hablar las cosas por su nombre. La inmigración ilegal, que es un gravísimo problema
que también tiene, existen. Es que, Domingo, es verdad, lo que has dicho es clavado, y perdóname. Muy rápido. Sí, porque además yo creo que este tema hay que hablarlo, aunque sea de pincelada. La burguesía criolla fue tan sinvergüenza que permitió, por una razón solamente de territorio, de propiedad del territorio, sobre el conjunto de los mestizos de la población indígena, o cruzada, o mestiza, que permitió que Estados Unidos, y se callan en estos momentos, tenga un tercio de su territorio sea robado al sur, a México, California, Texas, es que esa es la de Dios. Pero ha sido tan miserable que hasta llegó un momento, en los años 60 y tal, que muchos movimientos emancipadores, en mucha medida auspiciados por los jesuitas, por la teología de la liberación, John Sobrino, Yacuría, una serie de gente, admitían, Regis Debray, el Che, admitían y propiciaban y aceptaban que se pudiera luchar armadamente contra esta burguesía criolla que subyugó al pueblo en lo que fue la teoría revolucionaria, amparadas en gran medida en la teología de la liberación. O sea, la defensa del individuo. Grave error. En la película de la misión. Grave error la teología de la liberación, no deja de ser una alianza e ir de la mano del marxismo. Mal uso de los postulados, claro, mal uso de los postulados. En cualquier caso, hemos hablado de relaciones comerciales, no nos retrotraemos tanto en la historia, porque sí, pero vamos, el debate está en si se debe o no se debe, o se debe propiciar precisamente esa relación bilateral comercial con la medida de... No vamos ahora a discutir términos históricos. Eso nunca viene mal. Venga, vamos a otro asunto, vámonos. No hay que pedir perdón. Ya sabes que en esta picota se puede hablar de todo y sin ningún tipo de censura. Vamos a hablar de las minas, de los proyectos mineros, que son varios los que en Extremadura se están tramitando en estos momentos, porque las eurodiputadas de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop y Sira Rego, van a llevar a Bruselas, a través de la Comisión de Peticiones al Parlamento Europeo y de la Unión Europea, las reivindicaciones de las plataformas extremeñas antiminas, señalando que Extremadura no puede convertirse en una colonia del siglo XXI. Rodríguez Palop y Rego visitaron este martes los terrenos donde se proyecta una mina de litio a cielo abierto en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres y han coincidido en mostrar su rechazo a las actividades extractivas que se proyectan en la región extremeña. Por eso, la eurodiputada ha considerado que proyectos de este tipo en Extremadura le parecen un atraso y una forma de subdesarrollo increíble, dice, y ha señalado que en diferentes partes del mundo la gente se está oponiendo a las actividades extractivas, como en América Latina, donde ha señalado que la minería está provocando importantes movimientos de la población y no quieren ver a Extremadura convertida en un polvorín. Además, Rodríguez Palop ha advertido que la Unión Europea no puede imponer que se abra una mina de litio en la ciudad de Cáceres, a pesar de que esté considerado este mineral como estratégico. A ver, Antonio, yo creo que aquí vamos a tener opiniones dispares. Yo creo que este es un tema muy estrella, ¿no? Yo creo que no tiene patente quienes han planteado esta historia antimina sobre este asunto. Hemos hablado muchos y defensores ha hablado siempre de esa realidad, de la realidad. Incluso Rodríguez Ibarra lo ha dicho con certeza en muchos momentos, ¿no? La realidad colonialista de Extremadura, la realidad colonial. De hecho, en el juego de Cataluña, una parte importante de los efluentes humanos, de la mano de obra barata que llegó allí, un tercio de los que llegaron era extremeño. Con lo cual, ese juego del conjunto, sea la burguesía vasca, la burguesía catalana en su momento, sobre el resto del territorio, desde un punto de vista colonialista, se ha producido. Y claro, una cuestión sobre la que se ha hablado sistemáticamente, yo en esta picota he hablado yo en más de una ocasión, de la necesidad de haber articulado todo el tema minero desde empresas públicas, yo creo que tiene que superar al modelo de las concesiones. Modelo de las concesiones que haciendo un depósito de 3.000 euros, una sociedad limitada con 3.000 euros, puedes perfectamente tener una concesión por 99 años de un territorio inmenso para prospectar, estudiar o incluso explotar recursos mineros. Esa legislación más de tipo el Far West, de esas películas que hemos visto de los mineros, del árbol del ahorcado, no sé qué, eso no puede sobrevivir en estos momentos. Es decir, tiene que estar en el juego de utilidad al conjunto. Y Extremadura, con 42.000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes, debe de basar la defensa de sus intereses al potencial que tiene. Y en consecuencia, este es un tema que debe de articularse,
que debe de estudiarse, que debe de tratarse con mucho cuidado. Y seguramente la normativa que hizo que en un momento determinado tuvieran concesiones mineras Romanones o otros políticos de la época, pues deban de reconvenirse, reestudiarse. Y en Extremadura, curiosamente, en este juego hay un tema importante, partiendo de la base de que una botella de níquel o una barra de un lingote de litio es un factor contable, es un valor contable, como puede ser una barra, un dólar o un euro o una barra de un lingote de oro. Eso perfectamente no estar sujeto a lo que ha pasado con la minería en Extremadura, según los intereses del mercado, según la demanda, según los juegos de los precios de venta sobre otros intereses. Y aquí en Extremadura, curiosamente, hay un elemento que no va a resultar extraño a la mayoría de la población de Mérida, o a una parte importante de la población de Mérida, que es que una referencia importante de la geología extremeña duerme aquí en forma de fichero, de fichas de campo, de Vicente Sos Vainá. Pero hay otros geólogos, como los Hernández Pacheco o los Rosso de Luna, en alguna parte de la descendencia de Mario Rosso de Luna. Pero hay una parte importante, el mejor hombre de ciencia que ha dado Extremadura ha sido un naturalista, básicamente geólogo, Eduardo Hernández Pacheco. O sea, no hay nadie, en Extremadura habrá muchos humanistas, pero el hombre de ciencia más importante de la historia se llama Eduardo Hernández Pacheco y Esteban. Quiero decir que ahí hay un juego importante que conviene estudiar y conviene tener racionalidad en ese juego de la economía, del conjunto del interés colectivo, porque el Museo de Geología, que la propia Junta de Extremadura reconoció como tal, creo que fue el año 83, 84, 86, no recuerdo, está aquí. No solamente, no las piezas, que pueden tener menor valor, las fichas de campo. 10.000 fichas de campo de Vicente Sos Vainá, alumno de Hernández Pacheco, por cierto, y profesor de la Institución Libre de Enseñanza, del Instituto Escuela. Quiero decir que hay un juego aquí que conviene para saber cuáles son los potenciales en las Villuercas, en la charca de Proserpina o en el Campo Arañuelo, o en la Campiña, para ver qué se puede hacer con esos potenciales. Porque al final viene el mercado bajo y la mina de Monesterio se va a hacer puñetas, se queda allí el hoyo. Consecuentemente con ello no han inventado nada los de Unidos Podemos. Esto es un tema que está latente en el pensamiento de mucha gente. Supongo que habrá otra intervención en este asunto, ¿no? No nos va a dar tiempo, no creo, pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que en el tema este de la mina se ha apuntado también en otra bigota aquí, que estamos en una posición estratégica de Extremadura con el tema del litio. El litio está siendo muy demandado por el tema de las baterías, sobre todo de cara a la automoción. Y desde aquí se ha apuntado que efectivamente estas minas que debieran abrirse debieran tener asociado un proyecto de desarrollo industrial de ese litio, de transformación de ese litio, para que también el valor añadido quede en esta región y no solamente la extracción del material. Totalmente. Domingo. Director, hago mías tus últimas palabras. Aquí el problema no es si hay que ponerlas o no. Aquí la clave está en qué es lo que va a conllevar ponerlas, poner en uso esas. Lo que sí me gustaría es que estas eurodiputadas comunistas empiecen a predicar con el ejemplo. El litio vale, tengo entendido, entre otras cuestiones, para el aire acondicionado, vale también para las pilas de los propios teléfonos móviles, se utiliza también para temas industriales. Entonces, quizás ellas no deban llevar teléfono móvil. Y para los desplazamientos, y que haya ahorro, y no utilizar en verano el aire acondicionado ni en invierno el propio calefacción, sino que se pongan sus mantitas ahora en invierno y en verano cojan un abanico, que es muy español y muy sano, y también un poco que prediquen y viajen en bicicleta y no vayan en avión al Parlamento Europeo, un poco. Claro, es que hacerlo todo desde la oficialidad es muy bonito. Siento algo que no me ha gustado, dice, en ocasiones con resistencia armada, sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, mejor dicho. Hombre, son eurodiputadas, y supongo que como eurodiputadas conocerán el texto aprobado de la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.
y cómo la declaración de 22 de agosto del 19, la conmemoración de las víctimas del estalinismo y del nazismo, y de la resolución también de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que forman parte ella, sobre la necesidad, desde 2006, de una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios. Eso quizás sea un tema muy interesante, porque ellas seguro que sabrán de este tema, ¿no? Y la proclamación del día 23 de agosto como Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo, adoptada el 23 de septiembre de 2008. Entonces, que aquí se nos venga a decir, esto ha sido aprobado no hace un mes todavía, prácticamente un mes, esto ha sido aprobado el 19 de septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo. En algunos Estados miembros las ideologías comunistas y nazis están prohibidas por ley. Es decir, esta ideología que defienden estas personas, en Alemania no podrían hacerlo. No podrían formar parte de un grupo parlamentario con ideología comunista. Entonces, estas son cosas muy interesantes. Y que estas personas, con esta ideología, que Europa, la Unión Europea, el Parlamento Europeo está aprobando la reconciliación basada en la verdad, recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y autoritarios, y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras estalinistas, nazi también. Quiero decir, aquí parece que van de la mano lo que dice el Consejo, lo que dice la Asamblea de Parlamentarios, Parlamento Europeo, de la que ellas son eurodiputadas, viene a decirnos que el nazismo y el comunismo van de la mano históricamente. Entonces, que no se ponga aquí una mina, yo en principio no tengo por qué estar en desacuerdo. Quiero que se ponga esa mira si todos los prolegómenos y todos los requisitos y protocolos legales de impacto ambiental, de desarrollo económico, que también en los valores no residuales, sino lo importante se quede en Extremadura, se creen también puestos de trabajo, es decir, el valor añadido. Dicho de otra manera, del mismo modo que en los lugares donde están los pozos petrolíferos hay una riqueza galopante, pues si aquí se va a poner una mina de litio y es estratégico, pues evidentemente que el provecho, los primeros que tengamos que tenerlo somos nosotros, los extremeños, y después España y después Europa. A ver, Rafa, ¿qué opinas de esto? Sí, bueno, yo primero voy a Dominen y después, es que hay dos cosas distintas. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que ha dicho Antonio Vélez. Ahora, que vengan dos europarlamentarias, levantan 12.000 euros al mes, así, de móvil, estas dos que han aterrizado aquí como un aerolito, ¿no? Claro, y tienen pagado el avión hasta Lisboa, de Lisboa aquí, ven, en fin, que vengan estas a llevar la bandera de salvemos las Villuercas, salvemos la montaña, salvemos Tamuja, salvemos las rayas sin mina, y les ha faltado salvemos Cantarrana. Estas vienen, echan la cagadita y las bien pagadas se van. Yo estoy muy bien que en la picota saquemos a la extrema izquierda, a la izquierda radical estalinista, está bien. Dentro de poco los de Vox van a decir que por qué no lo sacamos a ellos, Fran. Pero bueno, quiero decir que vengan estas dos a darnos aquí lecciones, porque estas desaparecen y no vuelven por aquí. Mira, Antonio, ya a lo serio, porque es que probablemente si Rodríguez Ibarra no se hubiera opuesto tan rotundamente y por motivos electorales que tú secundaste a la instalación en Valdecaballeros de una central nuclear, ahora la Siberia extremeña tendría otra pinta, porque hace una semana aquí hablábamos de que la renta per cápita de Almará y Navalmoral era superior a la de Mérida, querido Antonio, ¿me entiendes? Por los efectos que tienen paralelos. Y estos vienen contra las minas, como si las minas salvemos, pero ¿qué vamos a salvar? ¿Qué pasa? ¿Que una mina se va a cargar el medio ambiente? Bueno, tú has estado, es decir, a mí no me parece que Almadén esté tan desastrosa, por decirlo así, pero es que estos argumentos contra el futuro se vuelven contra el presente. Que pregúntale al alcalde de la mina de litio, a ver qué le parece que estas dos pájaras hayan aterrizado aquí a soltar esto, a ver qué le parece, porque él dirá, corcho, se le pusieron los ojos chiribitas, dijo, bueno, pues mira, que esto va a crear empleo, va a traer riqueza a mi pueblo, va a traer, pero insisto, que nos vengan de aquí dos personas de la extrema izquierda radical a decirnos cómo tiene que desarrollarse Extremadura y a salvar, es que lo salvemos, pues tú qué vas a salvar, la que está a salvar es tú, con el sueldazo que tienes. Venga, Antonio, por alusiones ya que he dicho. Bueno, es que realmente lo que ha planteado Rafa exigiría un debate más amplio, porque yo en las nucleares no he estado de acuerdo nunca.
y las vías de desarrollo para territorios tan amplios como este y con tanta agua debían de haber sido otros. Quizás había que haber superado el grave problema de la amortización, sobre todo la civil, no tanto la religiosa, porque fue mucho menor, más bien de edificios que de tierra, pero esa es otra historia. Ahora bien, en este tema muchos hemos defendido, que es lo que yo he dicho también antes, pues yo le doy la razón en el sentido de que no se puede venir de forma oportunista a poner una pica a Flandes. Estoy de acuerdo. En ese sentido, quizás lo que yo he querido decir siempre, y lo habéis dicho vosotros, que interesa el global de los intereses y de la mayoría, de la ciudadanía, con los valores añadidos que bien ha dicho Domingo. Lógicamente es de entender que en estos momentos la Junta de Extremadura, con su por supuesto limitado, no tiene músculo para poder entrar en ese tema, y se encuentra inerme ante una entrada a saco de multinacionales, pero bien, es verdad que mucha gente, entre ellas el que habla, hemos defendido la gestión, el trámite, la coordinación de la minería desde una empresa pública. Y además está escrito. ¿Por qué? Pues porque realmente esos elementos pueden determinar el desarrollo de un territorio. Y digo, la empresa pública contra el ultraliberalismo que nos domina en ciertos sectores estratégicos que interesan al común son fundamentales. Y voy a decir más, hay un ministro, el mejor ministro que tuvo Franco, se llamó Juan Antonio Suárez Fernández. Juan Antonio Suárez, ministro de Comercio y de Industria, y luego creador y director del INI hasta el año 63, que le dijo Franco, ahí te quedas. Ingeniero naval, gallego también, una persona excepcional, creó el INI. ¿Por qué? Porque en la autarquía no había otra salida. Cuando llegaron a principios de los 60 los bloques de desarrollistas, dijo, ahí te quedas. Pero quiero decir que ese es un ejemplo, incluso en un régimen que no tuvo más remedio que buscar esa vía de la mano de esta persona, Juan Antonio Suárez. Mucho le debían los Fernández López y el Matadero a ese juego, incluso con las viviendas, porque las viviendas sociales de empresas de tal, que en aquella época se hicieron. Es decir, ese juego, igual que China es un capitalismo de Estado, a ver si no nos engañemos, pero la intervención pública a través de órganos de gestión públicos son fundamentales, si no nos van a comer el ultraliberalismo. Y en este caso concreto, aunque la Junta de Extremadura no tenga el músculo económico suficiente y tenga que tragarse marrones de esto, tiene que poner las cosas en su sitio y entender que instrumentalmente, revisando todo el sistema de legislación minera, a Extremadura en este momento le hace falta tener empresas públicas para controlar sus recursos y ponerlos a disposición del común. No hay otra opción. Vale. Por cierto, has hablado del INI, una persona que tuvo muchísimos problemas con el INI y que este año se conmemora el 100 aniversario de su nacimiento fue Eduardo Barreiros, gran impulsor del automovilismo en España. Sí, señor. Luchó denostadamente contra el INI porque no le dejaba hacer motores ni fabricar automóviles ni camiones, pese a que... Suárez había sacado delante el tema de Pegaso, Claro, por eso mismo, porque era el competidor de Pegaso. Y el gobierno de Franco primaba la estructura del INI, la venta del INI, antes que dejar fabricar automóviles. Estudiar al personaje. Automóviles y camiones a Eduardo Barreiros. Pero después le compensó, comprando los 2 EDAR de los ministerios y de tal. O sea que bueno. Interesante por el personaje que os he dicho, Juan Antonio Suárez Fernández. Veréis el potencial que en un momento determinado tuvo el desarrollo de una ciudad primaria de Alpargatas en la gestión por vía pública de sectores importantísimos. Alcalde, has dado, muy rápidamente, alcalde Antonio, has dado en una tecla increíble que ha tirado desde la verdad, la gran falsedad de la memoria histórica. Y cómo el franquismo tuvo sus luces y sus sombras. Claro. Sus luces y sus sombras. Las sombras fueron muy duras, ¿eh? De acuerdo, pero fíjate. Durísimas, ¿eh? Bueno. Y Suárez le dijo el 63 a Franco, ahí te quedas, Paquito. Y se fue a Estados Unidos. Pero, alcalde, que se pueda hablar, si el problema es el tema tabú, el problema es que sea tabú ese tema gracias a la ley de la mentira histórica. Hay que hablarlo, naturalmente. Vamos a hablar ahora de otros problemas más cercanos con A Quien Corresponda, muy rápidamente, porque si no, no nos va a quedar tiempo después. ¿Quién quiere comenzar con A Quien Corresponda? Yo. Venga, Domingo. Domingo, que No, si no era alcalde, empieza tu alcalde. Domingo, yo que habla mucho ahora. Venga, Domingo. vale, bueno. Domingo. Bueno, vamos a empezar por algo nuevo. No me lo puedo creer. Sí. Bueno,
Yo en eso no me lo puedo creer. El trabajador que no cobra su mensualidad es un pesado porque está siempre pidiendo que le paguen las mensualidades atrasadas. Entonces, cuando aquí haya buena luz, cuando aquí los perros caminen como tienen que caminar, entonces es cuando habrá que dejar de decirlo. Mientras hay que repetirlo y siempre será como la primera vez. Eso se llama, lo que bien ha dicho también Antonio Alcalde, palabras tuyas, valor cotidiano de la libertad. El valor cotidiano de la libertad. Aquí no tiene que dar miedo a la libertad. Y sin embargo nos están Vamos al turrón domingo, que nos come el tiempo. Con la indiferencia y el pasotismo nos están quitando el valor cotidiano de la libertad. Algo nuevo, que se repetirá. Lo que trae un turista cuando viene a Mérida en autobús y para en el Museo Abierto, creo que se llama, ahí en el antiguo cuartel, y se baja del autobús, aparte de quedarse un poco, bueno, sorprendido, pues sale con ganas de hacer pis, lo normal cuando se paran los autobuses en los aparcamientos, en un área de servicio, o en este caso, donde aparcan en Mérida, quieren ir al servicio. Pues bueno, te he mandado unas fotografías de cómo están los servicios del Museo Abierto, sin manillas, en algún caso inutilizado, con una pinta bastante mejorable. Y creo que la primera impresión que se lleve el que viene de fuera de Mérida al entrar en el Museo Abierto es esos servicios, creo que dice más bien poco de una ciudad bimilenaria y patrimonio de la humanidad. Son los pequeños detalles del día a día, del que no vive en el coche oficial ni siempre va a las zonas VIP. Y eso hay que remacharlo, aunque sea pesado, hermano Rafael, aunque sea muy pesado. Sí, en esto te doy la razón. Ya. Es más, no entiendo ni por qué se llama Museo Abierto. Tampoco eso. es bueno, Una cosa... que la gente que va a la isla y a tantos sitios de Mérida, que es un pulmón, tenga que estar soportando cómo los perros van sueltos y sin bozal. Y eso hay que volverlo a decir. Y cómo van por mitad de la calle también paseando, oyendo, sin correa y sin bozal. Porque como el perro está jugando y no hace nada, eso hay que decirlo. Igual que hay que decir que bicicletas y patinetes están circulando por las aceras y por las zonas peatonales. Y eso no hay que permitirlo. Igual que hay que decir que ya prácticamente cada vez se respeta menos la Puerta de la Villa como zona peatonal, porque cada vez son más los coches que suben y bajan por José Ramón Mélida hacia la Puerta de la Villa y viceversa. Y eso se está permitiendo por la vía de la omisión del cumplimiento del deber de vigilancia que tiene en este caso las autoridades. En la Plaza de España no puede haber tantos veladores, porque hace prácticamente en muchos lugares, como es la entrada a calle Santa Eulalia, Plaza España, impide el paso peatonal. Mérida sigue muy mal iluminada. Y yo creo que incluso debieran podarse algunos árboles, porque muchos árboles impiden que la luz eléctrica ilumine los contornos. Y Mérida debe tener más potencia de luz. Voy a decir un sitio en el que debe tomarse como ejemplo. La rotonda de la Plaza de Toros, justo en la escalera de piedra, esa rotonda, calle Oviedo arriba, esa rotonda está muy bien iluminada. Ese debe ser el espejo en el que se tiene que mirar Mérida, para que estén todas las calles así, que la gente no vaya con miedo por la calle por la noche. Y por último, digo ya desde aquí, también nuevo, hermano Rafael, la Navidad está aquí, ya mismo empiezan las fiestas, ya mismo, y concretamente más de una noche, y hay quien se dedica a alquilar locales. Eso hay que controlarlo. Hay que controlarlo no porque no se haga, sino que si se hace, se haga bien. Y se pida, entre otras cosas, un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque ¿y si ocurre una desgracia en una fiesta donde van mucha gente joven o no tan joven? Y no hay seguro. ¿Quién responde de eso? ¿Quién responde? Pues ya desde aquí lo digo, con 2 meses de antelación. Por cierto, me dicen que se ha incrementado el tráfico en la Puerta de la Villa con la calle de José Ramón Mérida porque la calle Sagasta está cortada debido a una obra que están realizando. Pero si eso es peatonal. Sí, pero... No, es el tramo de las 4 esquinas con la calle Las Torres y la calle
Sagasta, la Sí. parte de arriba. No, no, yo hablo de la más puerta de la villa, pero más- claro, tú no puedes bajar a la puerta de la villa, tú tienes que tirar José Ramón Mélida a la derecha. A la derecha. La calle Parejo, la zona de más Sí. abajo del hotel El Pero está Torero, dando esa salida por zona. ahí ahora, Bueno, pero vale, no sé pues qué tira, circunstancias. llegas a calle Teniente Torres, donde estaba Yagüe, que ahora hay un bar de Belloso, tiras a la derecha para arriba y ya está. Sí, pero tú si ves de Ramón Mélida por el Torero, el hostal El Torero, Sí. el Torero, el Alfarero. Alfarero, sí. Un poquito más abajo está el cruce de Parejo con Teniente Tiras Torres. a la derecha. Pues eso está cortado, la salida hacia No, abajo. está cortado de Sagasta para Yo abajo. no puedo entrar en mi casa en Berzocana con el coche. Correcto. No puedo. Pero puedes torcer a la derecha por No Teniente puedo. Torres. Venga, a ver. Porque sí, y luego en Teniente Torres llego a la puerta de la villa, ¿qué pasa? Me meto por la calle San José, por la calle Berzocana, el tramo de San José. Es que estamos, Una ¿no os parece barbaridad. que, Domingo, ¿no te parece que hay una solución muy sencilla? Hombre. Tú pones unos bolos justo... Es que no frente a tu funcionan las despacho. cámaras. Tú pones unos Que no bolos, que no funcionan hace las falta, cámaras. pon unos bolos en el suelo, justo No, frente a tu despacho. porque Después pones otro José Ramón Mérida. Ya está, ya está. Un momento, Ya está. emergencias. Llega la policía, los bomberos, una Quitas el ambulancia. bolo, quitas el bolo. La No, emergencia quita el tiene que bolo, estar- no. Lo que hay que poner en funcionamiento, en valor, quitarlo. Es que el bolo no es una cosa rígida, el bolo. Hay que Los quitarlo. bomberos, las ambulancias cogen, lo quitan y pasan. Pero, ¿por Oye, qué no? que ¿Por qué? sabemos de Yo no ciudades quería donde- tocar ese problema porque me afecta. ¿Por qué no quiero funcionan hacer las uso. cámaras? Bueno, eso es otra cuestión. Sí, sea, venga, ¿por qué no a ver, fuera a quien la corresponda Antonio Bueno, Vélez, que Con el nos tiempo más o quedamos menos que sin ha tenido mi tiempo. buen amigo Domingo, ¿no? Vamos a ver, en el centro, en la zona esta del centro de la ciudad, ¿eh? Las Palomas, se queja el personal fuertemente de las Palomas. Las Palomas están campeando a su... Son ratas voladoras. Bueno, no podemos mañana solucionar el problema liándonos a tiros, está claro, hay que jugar a largo plazo para ir esterilizando, ir controlando. O sea, en toda esa zona del centro, vamos, la mujer de Juan Pérez, Castilla, me dijo el otro día, oye, Antonio, digo, no es que me lo diga, es que es un problema generalizado que tiene todo el mundo aquí. En el patio de luz de mi casa, en todos sitios, las palomas son un problema. Y entonces hay que controlarlas. ¿A quién? Al ayuntamiento se le dice que hay que, se le dice desde aquí, le digo yo desde aquí, que hay que organizar a largo plazo un sistema para poder controlar este tema, que es un problema grave, porque además la palomina es terrible, es destructiva, es muy erosionante de los elementos orgánicos, de los Ratas elementos voladoras, ratas metálicos. voladoras. Luego, otra cuestión que Yo se no sé queja... quién fue el autor de nombrarle icono de la paz, porque es una rata voladora. Hay es un mucho, bicho de mal hay niño. mucho malestar en la comunidad de propietarios de Proserpina, pero no solamente en los propietarios de Proserpina, en mucha gente de la ciudad, porque estéticamente, visualmente puede ser un problema. Por la zona de donde estaba el canódromo antiguo, se permite, creo que superó ya el tema de impacto ambiental, un Los centro vertidos, privado de residuos Los urbanos. vertidos, sí, eso Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Habrá otro sitio donde esté más al margen de la visualidad y del impacto. Proserpina es una referencia arqueológica con la muralla, los bocines, muy importante. Y en consecuencia, esto a mí me parece un despropósito. A mí me parece un despropósito permitir ese tema allí, en esa zona, sinceramente. Y me hago eco del malestar que hay en una parte no desdeñable de los propietarios de Proserpina, Es de la cierto. comunidad de Proserpina. Luego hay una cuestión que ha estado en candelero. Yo, bueno, vuelvo a decir lo mismo. El silo, vocación, y se lo digo al ministro Luis Planas, que no permita que FEGA venda eso por 3 duros. Eso tiene que ser público y tiene que desarrollar la misma función, lo digo como exalcalde de la ciudad, si se me puede hacer caso. Debe hacer la misma función que hace el silo de Córdoba, que con el del Alcalá de Henares, el de Mérida, conformaban las 3 catedrales de los sistemas de cerealistas de España. Las 3. Alcalá de Henares, Córdoba y Mérida. Las 2 están perfectamente en el uso público. La de Córdoba cumple una función excepcional. El de Córdoba, perdón, que es de coordinación de todo el sistema arqueológico de Andalucía. Por cierto, hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite un recurso de Adenex contra la desprotección del edificio. Totalmente, y yo lo apoyo. Yo lo apoyo sin reservas, porque yo fui también al recurso de reposición, a título personal, manuscrito, porque no puedo entender que ese silo se convierta en un centro de tercera edad, porque ya está bien lo privado en el tema de tercera edad, ya está bien. Abogo por otra cuestión, que se hagan en el cuartel, en el viejo solar del cuartel, para 2.000, 3.000, para que vayan con sus bastones a la calle Santulalia y a los sitios no marginados en mitad del campo. Oye, Con mucho, pero bueno, esto es una butad, admitámoslo. Es del cabreo natural que me produce la situación.
con todo mi derecho a cabrearme sin insultar a nadie. O el silo es un tema público o va a haber problemas seriamente. Y tiene una función que en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y es la única con la declaración de conjunto histórico y arqueológico, y me remito a lo que está saliendo en la Huerta de Otero. Mérida entera está así. Ahora sale en El País Toledo, la antigua capital visigoda, pero si Mérida fue más grande que Toledo, si Mérida duerme en el subsuelo, como decía Larra, Mérida es un niño dormido en los brazos de un gigante. Mariano de Larra, Fígaro, el pobrecito Labrador. Vuelvo a decir lo del silo, y vuelvo como elemento de coordinación, se lo digo a Trini Nogales, y se lo digo al ministro Guirao, y se lo digo al ministro Planas, públicamente, por si llega, que el silo tenga una función de implemento al propio Museo Nacional de Arte Romano, como gran espacio de mosaicos, de lo que sea. Tiene 12.000 metros cuadrados de espacio, 12.000 metros cuadrados de solar, vía de entrada de ferrocarril, y 10.000 metros construidos. Va a vender eso por 700.000 euros, que lo compre el ayuntamiento. Y tercero, algo más, venga. El tema universitario. Sigo siendo mosca cojonera. Mérida necesita la universidad. Necesita presencia universitaria. Si no, eso es una city de 8 a 3. Punto y final. Y cuarto y último. Hay un problema grave que a mí me escandaliza. Y digo porque además tengo el derecho a decirlo, sin ningún tipo de problema, que es el enlace entre Badajoz y Ciudad Real. El enlace de Badajoz y Ciudad Real por la A5 hasta Torrefresneda y con la 430 desde Torrefresneda a Ciudad Real tiene 309 kilómetros. El mismo trayecto por la parte de Castuera a Puerto Llano se va a 380 kilómetros. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Realmente ese eje que al final condiciona un eje diametral único en la península entre Lisboa y Valencia, en la misma latitud norte de ambas ciudades, con el juego del puerto de Sines, con el juego del puerto de Valencia, con el juego de muchas cuestiones, es necesario que tenga que no tenga panzas, porque si mañana interviene Andalucía nos lleva por Córdoba, que tiene 300.000 habitantes, y vamos por Córdoba para ir a Ciudad Real. Tendremos que ir por la vieja 430. ¿Qué ha dicho Antonio? Venga, Roja. Rápidamente, no, sin ánimo de abrir debates a quien corresponda, pero sin ánimo de abrir, respecto a lo que ha dicho Antonio, no nos podemos liar a tiros con las palomas. Ayer leí en La Vanguardia que el Ayuntamiento de Barcelona se ha cargado miles de cotorras. Allí la invasión a las cotorras, no sé por qué motivo, pero que había cotorras que deben de ser igual de serán muy bonitas, pero igual de perjudiciales. Y si vosotros le habéis dado el apelativo, que yo no comparto, de las ratas de los aires, aquí hay campañas de desratización. ¿Por qué no te puedes cargar las palomas, Antonio? Si son una ave dañina, es que dices que no los podemos liar a tiros. Hombre, a tiros no, pero... La cotorra es un elemento, una especie exótica invasiva. La paloma está cogiendo con nosotros de que aquí hay palomas... No, los columbarios. No estamos hablando de palomas torcaces. Es como si tú me dices... como si empezamos a hablar de la tórtola, pues aquí hay especies invasoras, es decir, cargarte palomas. A mí personalmente no me parece razonable salir a tiro. Yo voy a montar una asociación y voy a pedir una subvención en defensa de las palomas. Nos vamos, señor. Bueno, yo además agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis, su debate y su entusiasmo, que se demuestra aquí del golpe de todos los miércoles. Sé que no nos da tiempo. Del terrorismo de baja intensidad. No nos da tiempo. Gracias, Domingo Hidalgo. Gracias. Bien, gracias. Gracias, Antonio Vélez. Un placer estar con Y gracias, vosotros. Rafael Angulo. Todo esto era para el obispo de Gerona. Me he quedado con las ganas del mamporrero ese. Nos vamos, zampabollo. señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, silencio, por favor, a nuestros espectadores, a nuestros picoteros que nos siguen devotamente todos los días en este espacio. Recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y repetirles una nueva edición de La Picota, que será mañana, jueves, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Por cierto, quiero agradecer, se me ha pasado antes, a Luis Valiente, que fue el que nos propuso para la Turuta de Oro y la han apoyado masivamente en esa iniciativa. Así que gracias, Luis, por esa propuesta. Y emplazarles, como decimos, a esa edición de mañana. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.